Sí creo que tenemos una posición privilegiada, y la verdad que muy privilegiada, porque somos justamente parte de un colectivo de gestores sociales, de equipos que estamos en esa intersección entre empresa y sociedad, ¿no? Y que ya algunos años hemos venido incluso viendo esa intersección de empresa, sociedad y Estado. Y luego se van sumando otros actores, empresa, sociedad, Estado, academia, cooperación internacional. Y entonces creo que en ese ecosistema se va generando una reflexión sobre el desarrollo territorial y nosotros como sector minero tenemos el inmenso privilegio de estar en territorios donde no te quedas en la reflexión, lo llevas a la acción, ¿no? Lo llevas a la práctica y es en la práctica y en el ejercicio y en la acción que se van generando los aprendizajes, los cuestionamientos, los desafíos y hay que permanentemente llevar propuesta, contrapropuesta y una propuesta adicional que refleje el aprendizaje y la convicción por la acción. Entonces, como sector tenemos esa inmensa oportunidad, ¿no? Quizás los otros actores del desarrollo no están tan cerca de la realidad rural como estamos nosotros. Entonces, en la medida que nos veamos como un actor dentro de un grupo de actores, ¿no? Insisto, sociedad, Estado, academia, cooperación internacional para empezar, creo que podemos hacer la diferencia, ¿no? Y allí va un término que nos sale muy naturalmente, es el de catalizador, ¿no? ¿Cómo generamos y catalizamos procesos donde no se reemplaza el rol de nadie, sino que más bien nos fortalecemos todos? Regresando a nuestro rol como empresa, como sector, tenemos esa gran oportunidad de estar en los territorios y en vez de estar pensando en esos territorios que están bajo conflicto y bajo tensión permanente y que nos llenan de frustración muchas veces, levantar la cabeza un minuto y mirar a aquellos en los que no estamos en esa situación y tratar de allí sacar alguna lección que pueda ser replicable, escalable y sostenible, ¿sí? Entonces, allí hay una oportunidad y eso creo que es replicable tanto para hablar de conflictología como para hablar de desarrollo territorial, para hablar de las falencias que tenemos en educación, en salud, en desarrollo productivo, la diversificación productiva, que es un componente fundamental del desarrollo territorial, que funciona, que está funcionando y de nuevo, cómo lo hago replicable, cómo lo hago escalable, cómo lo hago sostenible. Ahí creo que hay un concepto y un aprendizaje en ese instante. Claramente en el proceso de educación lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y en otros aspectos también podríamos hablar. Ahora, ¿dónde está el desafío para ir en ese camino? Equiparnos para colectivamente aprender a ejecutar. Si es que nos quedamos solamente en la planificación de lo que debiera ser, creo que nos quedamos a la mitad del camino. Es importantísimo, imprescindible tener un plan, saber a dónde ir, y las prioridades y qué es prioritario. Pero es indispensable que aprendamos a ejecutar y llevar ese plan a la acción. La acción colectiva es el camino para hacer la diferencia. Porque el desafío del desarrollo es multiactor, por definición. No es un actor preponderante que va dictando la plana. No es así, porque justamente por la complejidad que significa y la heterogeneidad que te presentan los territorios, es por definición multiactor. Pero el proceso se tiene que catalizar. Como sociedad tenemos, diría yo, que un desafío principal, y yo diría que puede hasta postularse como el centro del problema, es que hemos roto institucionalidad. A lo largo de los años, nuestra institucionalidad se tiene que retejer, se ha destejido. Y si no la retejemos, entonces nada va a sostener el desarrollo del territorio. Para que el desarrollo territorial sea sostenible, tiene que haber un retejido institucional. Tenemos que construir y reconstruir confianza para reconstruir institucionalidad, para que lo natural sea colaborar. En Cajamarca hemos lanzado hace poquito el plan de educación regional para el desarrollo comunal. Ese ha sido, digamos, el centro, y cuando revisamos la visión que tiene el plan del 2036, es el compromiso y la convicción por tener ciudadanos educados, que ejerzan una ciudadanía en favor del bien público, del bien común. Cuando se hace ese planteamiento, además, en Cajamarca, que recoge
no la idea de algunos cuantos. Este es un proceso de abajo hacia arriba que durante 4 años se ha venido trabajando desde las instituciones educativas, desde las escuelas, con los directores, con las UGELs, hacia la Dirección Regional de Educación y avalado por el proceso formal, que significa tener un plan de educación regional. Se optó porque sea un proceso muy multiactor, ¿no? Donde ha permitido además traer la experiencia del Consejo Nacional de Educación, traer la experiencia del mismo ministerio, traer las experiencias de todas las fuentes, incluso de Naciones Unidas, de UNICEF, pero que se congreguen en territorio para generar desde el territorio la evidencia de lo que puede funcionar. Que también esto tiene para mí un llamado a la atención y a la acción. Generalmente cuando abordamos un problema partimos del diagnóstico de lo que no funciona. Esta es una experiencia, y podría mencionarte un par más, en las que hemos partido por lo que sí funciona y cómo hago para eso replicarlo, escalarlo y hacerlo sostenible. Hace poquito hemos tenido una experiencia, por ejemplo, de fortalecimiento de capacidades. Hemos trabajado de la mano con la Universidad Nacional de Cajamarca, con la Cámara de Comercio, con Vidensa, nosotros, a través de New Model Act, y algo que se nos ocurrió, al ser ya un consenso de que es necesario fortalecimiento de capacidades, ¿por qué no solamente pensar en los gestores públicos? ¿Por qué no pensamos en gestores ciudadanos? En que la academia también participe, en que los empresarios también participen. Y hemos tenido una primera promoción de gestión pública, pero del ecosistema en la sociedad. Y todos tienen una mirada, un aporte, gente que probablemente nunca se va a plantear ser gestor público, pero que ahora entiende con mejor solvencia qué significa hacer gestión pública, qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son los tiempos, cómo se hacen los presupuestos, las dificultades para ejecutar. Y eso nos está llevando a un siguiente paso, que es cómo colaboramos para no solamente tener un plan, sino tener una acción, una ejecución de esos planes que hoy tenemos, ¿no? ¿Y cuál es mi rol como sociedad civil? ¿Solamente vigilar? ¿O puedo ser corresponsable y cogestor? ¿Puedo acompañar a mi autoridad en la gestión? ¿Le sumo? La universidad de igual manera, las cámaras de comercio de igual manera. Entonces vamos fortaleciéndonos todos y no nos reemplazamos nadie. Todos respetamos nuestros roles, pero en el colectivo comenzamos a tener las oportunidades de generar tanto como la visión, el plan, pero la ejecución y la rendición de cuentas todo junto. Las únicas, bueno, el nombre completo es Unidad de Crédito y Ahorro, ¿no? Originalmente llegan al Perú ya hace buenos años. En Cajamarca hemos tenido la oportunidad de perseverar en ese camino y sobre todo aprender en ese camino. Eso me parece bien importante resaltar, porque el diseño original es una red solidaria de personas vulnerables que a través del fortalecimiento de capacidades se logra su inclusión financiera. Ese es el diseño original. Pero en la práctica lo que hemos visto es que estas unidades, iniciando con aportes propios de 200, 300 soles entre 10 o 15 socios, han logrado al cabo de unos años capitalizar y movilizar 300.000, 400.000 hasta 600.000 soles de capital. Y eso en sí mismo, digamos, ha excedido lo que originalmente pensábamos en el diseño. Ahora, ¿qué cosa ha sucedido? Lo que ha sucedido es que estas unidades, que funcionan de manera autónoma, en base a la confianza, porque son autoconvocados, y a la aspiración de salir para adelante, le sumas acompañamiento y han aprendido a identificar emprendimientos potenciales que al cabo de los años les han permitido la capitalización. En una diversificación, decíamos hace un instante, en una diversificación de emprendimientos. No hay una monopolización de la discusión. Se crean las condiciones para la creatividad, para la innovación. Entonces de pronto es natural encontrar una única que invierte en rosas, invierte en farmacias, invierte en quesería, invierte en textiles. La inversión es muy diversa. Nosotros tenemos 300 únicas que hoy, cuando hemos listado, tenemos más de 3.400 emprendedores que en el tiempo se han ido capitalizando. Y eso debemos además resaltar que es con aporte propio. O sea, no hay capital semilla. Lo que hay es acompañamiento y dejar que se vayan generando la fortaleza
y la identificación, parte de la fortaleza, la identificación de negocios que puedan prosperar en el tiempo. Ahora, las tasas son también decisión autónoma de la única. Decide qué tasa pone, activa y pasiva. Pero han encontrado la manera de escoger la tasa, en promedio estamos hablando del 2%, de poner la tasa que genera la creatividad, genera la innovación y genera el emprendimiento. Porque los datos, después de 12 años de práctica, lo estamos viendo. ¿Sí? O sea, funciona. Y nadie le cuestionó, ¿y por qué he puesto esa tasa? ¿Y a qué modelo responde? ¿Y a qué fórmula responde? No. La prueba y error nos hemos permitido aprender y sistematizar lo que se aprende y luego de nuevo replicamos, escalamos sostenibilidad, ¿no? Entonces hoy hemos firmado un convenio con Naciones Unidas para tener una experiencia. Ellos traen experiencia de varias partes del mundo, encontraron en esa experiencia una oportunidad de ensayar justamente esta posibilidad de réplica y escalamiento, ¿no? Cómo viabilizar, por ejemplo, fondos en tiempos de pandemia y en tiempos ahora, estamos hablando de hace unas semanas, que hemos tenido una extensión de la sequía y eso ha significado que poco más del 30% de las parcelas no se hayan sembrado. Decidimos poner algunos fondos extraordinarios, pero en vez de que sean de subvención, han sido de capitalización. Utilizando el mecanismo y la red de únicas, justamente dejar en su mejor capacidad de identificación de emprendimientos para que esto se capitalice en el tiempo, ¿no? Entonces, seguimos construyendo un proceso en el que, sí, el desarrollo territorial creo que hay que aproximarse con una convicción, una visión clara, pero también con una apertura para, en la inclusión real de las personas, en la inclusión real de las iniciativas que se van generando en el territorio, porque las condiciones se dan, podamos aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, para mí es una referencia a esa capacidad de aprendizaje colectivo y por ende de acción colectiva, ¿no? Si quieres generar innovación y creatividad para que haya diversificación productiva, tiene que haber una combinación de factores, ¿no? Uno, el mercado. Creo que todos hemos aprendido que las decisiones tienen que ser orientadas por el mercado. Pero lo otro es que no puede ser prohibitivo equivocarse. Porque si financieramente es vivir o morir el error, entonces va a ser muy difícil que se innove, ¿verdad? Entonces, cuando han decidido tener tasas tan bajas, ha permitido la innovación, ha permitido prueba y error. Entonces, de pronto uno encuentra un invernadero con rosas, pero están probando fresas, están probando arándanos, están probando algunas otras hortalizas, a ver si el mercado les responde, y si no funciona, lo eliminan y ponen otro, y están permanentemente buscando alternativas, y creo que esa creatividad es sana, pero hay que dar las condiciones para que no sea prohibitivo, ¿no? Para que no sea vivir o morir. Eso es importante en el diseño cuando uno plantea, porque no hay desarrollo territorial posible sin inversión privada. ¿De acuerdo? O sea, tiene que haber inversión privada en los sectores que escojamos. Turismo, agroexportación, lácteos, el que fuese que vayamos, el territorio vaya incorporando. ¿Y cómo traemos esa inversión? Ahí tiene que haber un rol de promoción de inversión. Y ahí los privados también tenemos una oportunidad de ir uniendo intereses y potencialidades y ir generando ese espacio, pero tiene que haber innovación, tiene que haber prueba y error, tiene que haber capacidad de recuperarse frente a un error. Todas esas cosas son condiciones que no se quedan en el plan. Esas cosas no las aprendes haciendo el plan, ¿sí? O sea, el plan tiene el riesgo de quedarse en el deber ser. Es importante, insisto, no quiero que se me entienda mal. El plan es imprescindible, es importantísimo, pero es también imprescindible que llevemos a la capacidad de ejecutar esto de manera conjunta, y en la ejecución vamos a encontrar una serie de desafíos que hay que ir resolviendo juntos, con academia, con Estado, con sociedad civil, con empresarios, y de esa manera ir construyendo ese desarrollo territorial. Se va a hacer a pulso, no se va a hacer a control remoto. Estamos en una coyuntura muy dura, ¿no? Sin duda, de polarización, de agendas muy tensas, de posiciones muy distantes, ¿no? Creo que un primer paso es el atrevernos a construir puentes y salir de la esquina e ir más hacia el centro, ¿no? hacia el encuentro.
Y creo que ahí todos podemos hacer un esfuerzo adicional por construir esos encuentros. A Dios gracias, yo creo que hay provincias, hay territorios, hay regiones que están dando las condiciones. Justamente lo reflexionábamos en un equipo, teníamos la reflexión en un equipo, cuando hay violencia estructural, cuando hay impunidad, no puedes todavía estar hablando de desarrollo territorial, ¿no? Hay condiciones de base, de partida para el desarrollo territorial. Creo que eso también hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Pero aquellos territorios que ya están, digamos, con un proceso por lo menos de aspiración y se empieza a generar algunas condiciones de empezar a juntarnos de a 2, de a 3, de a 4, de pronto seremos de a 10, de a 15 y iremos construyendo y retejiendo esa confianza, esa institucionalidad y aspirar testarudamente y optimistamente hacia que es posible hacer un proceso distinto al solamente confrontar.